El fantasma errante. Ahora nos vamos a ir con Jerry, que ya está en la línea de León, Guanajuato. ¿Cómo estás, Jerry? ¿Qué tal, Gina? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nachito. Hola, amigo, buenas noches. Y nos vas a comentar una experiencia que es digna de estar en este programa. Mi mujer y yo trabajamos en la policía de León por 5 años. Sí. Entonces sí nos tocó vivir algunas cosillas, sobre todo en los turnos de noche. En una ocasión, no sé si ustedes conozcan el panteón municipal de León. El panteón principal, el más viejo, es el Panteón San Nicolás. Es un panteón que data por allá de 1800 y tantos. Entonces, ese panteón, con la modernización de la ciudad y todo, se abrió una calle. Por la orilla del panteón se le cortaron como unos 20 metros, 30 metros al panteón, y se abrió una calle. Entonces, una leyenda urbana comenta que pues en el piso quedaron algunos cuerpos enterrados que únicamente se movieron lápidas. Y existe se puede decir un indicio, una evidencia en las paredes del panteón que quedaron como límite de la calle, donde aún se pueden ver las figuras de las criptas que únicamente se derribaron y quedó una pared ahí pues con esas formas. Entonces, en una ocasión, trabajando de noche, yo era supervisor en esa zona y tenía un servicio que cubría unas máscaras, porque fue para un Día de Muertos. Se hicieron unas máscaras de diferentes artistas plásticos y se estuvieron exponiendo ahí en el Panteón San Nicolás. Entonces había que cuidarlas en la noche para que no las grafitearan, no se las robaran, no les causaran algún daño. A la hora de llegar a la supervisión, estaba yo con el compañero que era mi escolta y estábamos supervisando ese servicio que teníamos en el panteón. Prácticamente en la puerta del cementerio, una calle que está alumbrada, tiene buen alumbrado, es una calle muy ancha. Entonces, a la hora de estar supervisando, de repente empezamos a escuchar los tres, porque nos volteamos a ver uno a otro, como cuando la gente está rezando, pero no sé, como a lo lejos, los murmullos, pero se escuchaban murmullos de rezos, como si alguien rezara y alguien contestara, el tipo de rezos así que hacen en los rosarios. Okay. Entonces nos volteamos a ver los tres y los tres nos dimos cuenta que los tres estábamos escuchando lo mismo. Entonces fue algo así como que en el momento nos puso así la piel chinita y no era ni horario para que hubiera alguien rezando, porque eran como las 3:30 de la mañana. Y lo que hicimos fue que nos retiramos. En otra ocasión, en ese mismo lugar, en el panteón, si alguien de León, Guanajuato también está escuchando, sabe que es una calle de aproximadamente como, no sé, 150 metros. Iba con una compañera sobre la calle, en la patrulla, y estaba un señor sentado a un ladito de la puerta del panteón. Ajá. Sentado así como si estuviera alcoholizado, no sé. Entonces pasamos en la patrulla y lo vimos, y me paro y le digo a la compañera, mira, nosotros desvelándonos toda la noche trabajando, y el amigo pero bien dormido y afuera del panteón, vamos a despertarlo. Y me regreso 20 metros y ya no estaba, y la compañera me dice, es que yo también lo vi, y nunca lo volvimos a ver. Fue esa segunda ocasión. Y en otra ocasión, en el templo expiatorio de León, Guanajuato, que es uno de los puntos turísticos y más conocidos de acá de la ciudad, teníamos un servicio que cuidaba toda la noche. Estaba una caseta ahí en ese punto. Sí. Duró mucho tiempo ahí. Y yo tenía un compañero que él lo mataron después de salir de turno hace algunos años. Ese compañero tenía el don de la evidencia, entonces veía cosas, escuchaba cosas. Y trabajando me llama para supervisión. Entonces cuando llego a supervisarlo me dice, ¿ya viste aquella señora que está allá? Sobre la explanada del templo expiatorio, una explanada muy grande con jardineras, arbolitos y una fuente. Cuando vamos a donde está la señora, a mí se me hizo muy normal, era como una monja, pero de esas monjas que están apenas como, no sé, le dicen el noviciado,
que aún no traen el hábito, como el manto en la cabeza, así como el hábito total, sino que con falda bajo la rodilla, chalequito así muy formal, muy normal, ¿no? Y la señora barriendo la explanada de espaldas a nosotros. Todo eso pues se veía normal, a diferencia de lo único que era normal es que también eran como las 3, 4 de la mañana. Entonces nos vamos acercando y mi compañero, el que me llamó para comentarme eso, a él le daba risa. Es el que te digo que tenía como una especie de don, de evidencia. A él le daba risa. Y conforme íbamos llegando, la persona se fue desvaneciendo hacia la nada. Cuando llegamos al lugar no había absolutamente nada. Y a él le daba risa y me decía, es que ya tiene rato, dice, que me está haciendo lo mismo. Dice, yo al principio pensé que era una persona viva. Dice, pero llego ahorita y pues no. Dice, ya ves tú que no es nada. Dice, yo ya vine 2 veces. Y buscamos por el barandal del templo expiatorio y no había ninguna puerta por donde hubiera podido meterse o por donde hubiera algún ingreso o algún acceso. No lo encontramos. Entonces te digo, son algunas de las cositas que me llegaron a pasar, sobre todo trabajando de noche. Y es que uno tiene la impresión de que, o la creencia de que ustedes pues son muy valientes y que no le temen a nada, pero cuando se presentan situaciones que no son del orden físico, yo creo que ahí también se vale, ¿no? Que tengan un poco de miedo, que se saquen de onda, porque es algo que no se puede controlar. Sí, y inclusive siempre al inicio de los turnos, la consigna de los comandantes era, tengan sus 5 sentidos bien alerta, y tiene que estar uno alerta de alguna forma todo, ¿no? Hasta un ruido, un olor, todo eso es importante. En una ocasión, precisamente en el mero centro de la ciudad de León, está la Universidad de León por la avenida Juárez, a una cuadra de la presidencia municipal. En la esquina hay una farmacia Guadalajara, y a una cuadra hay un hotel que la verdad no recuerdo el nombre, es un hotel ya antiguo. Entonces con el compañero que andaba de servicio, llegamos a comprar un café en una farmacia de 24 horas. Sí. Compramos el café, salimos y nos subimos a la patrulla. Y estaba una señora, una ancianita, una señora de tercera edad, barriendo la calle, pero a mitad de la calle, así sobre la avenida, a mitad de la calle, también muy de madrugada. Entonces nos subimos a la patrulla y yo le comento al compañero, le digo, ¿cómo es la vida que llegas a cierta edad donde ya no duermes? Le digo, yo he visto mucha gente ya de muy avanzada edad y andan despiertos bien temprano. Y él me comenta, dice, sí, dice, pero pues es que es una etapa de la vida y total. Arrancó la patrulla y conforme vamos avanzando muy despacio, porque te digo, era de madrugada y llevábamos el café, sí. La señora se empieza a recorrer hacia la banqueta y haciéndonos así como que en broma, ¿no? Ay, ya te tuvo miedo, que no vayas, quién sabe qué. Y, no, pues si yo te viera también en la madrugada también me asustaría y ese tipo de cosas, pero en broma nosotros. Sí. Y la señora se mete a una casa, exactamente a un lado del hotel, Monte Carlo o Montemayor, no sé cómo se llama, es un hotelito muy, muy antiguo. Y cuando nos emparejamos a la casa, las unidades traían unas luces que le llaman luces callejoneras, que prenden hacia los lados, un faro hacia los lados. Sí. Entonces cuando prendemos la luz hacia la casa donde se metió la señora, la casa estaba, el techo totalmente derrumbado sobre el piso, y una hierba crecida como de 1.5 metros. O sea, la casa no tenía techo, y la hierba tenía como 1.5 metros de crecido, y la reja, la puerta, estaba amarrada así con una cadena y un candado grande. Entonces nos quedamos los dos igual, así como que, caray, esto que vimos no es normal. Pero, no sé, creo yo, mi teoría es que cuando ese tipo de espíritus o espectros o entes te quieren asustar, lo hacen. Claro. Y en esas ocasiones simplemente se dejan ver. Para terminar, Nachito, venga, les platico la última. Tengo muchas, pero sí. Luego también hay gente que quiere estar ahí hablando. Okay. Pero bueno, luego ya no me paran. Muy bien. Mira, en una ocasión, sobre un bulevar que se llama Mariano Escobedo, sí, iba un muchacho en una moto de pista y otro en un carro de la marca Seat, de esos que son buenos para correr, un carro León.
León. Órale, sí. Entonces iban echándose una carrerita. Entonces el muchacho del carro León pega sobre el camellón sube una llanta sobre el camellón y su carro pues sale volando. Ok. Cae sobre su toldo y se avienta unas piruetas ahí el carro. Y el muchacho le queda prensado, la cabeza le queda prensada entre la puerta y el toldo del vehículo. Wow, qué terrible. Y estuvo muy feo el accidente. Entonces llegamos, me tocó llegar, yo era supervisor en esa zona. Uh-huh. Me toca llegar al reporte y llegan los compañeros paramédicos y empezamos ahí a hacer la labor de rescate. Entonces el compañero paramédico dice, es que ya no se puede hacer nada. Dice, ya no se puede. ¿Sí? Dice, ya no se puede hacer nada. Dice, este muchacho ya está muerto. Uh-huh. Y aún ahí los bomberos abriéndole ahí con sus tenazas, que le llaman que las tenazas de la vida o algo así. Sí. Las quijadas de la vida, ¿no? Uh-huh. Y mi compañero, el que les platico que tenía el don de evidencia, Sí. yo le decía, ven, ayúdanos. Y él me decía, es que ya no se puede hacer nada. Así, él me afirmaba. Sí, él ya lo había Me visto. afirmaba diciéndome, ya no se puede hacer nada. Entonces se ponía este muchacho como si estuviera platicando con alguien, como si tuviera alguien hacia su lado, pero estaba él solo parado. Sí. Y él se ponía como si estuviera hablando con alguien. Y ya cuando pasa que los bomberos y el paramédico dicen que pues ya no se podía hacer nada por este muchacho, Uh-huh. pues ya lo que hicimos fue tapar ahí y para evitar el morbo de la gente. Y este Sí. compañero fue cuando él me comentó, dice, es que yo puedo platicar con gente que ya no está viva. Órale. Dice, y yo le estaba explicando al muchacho que estaba muerto porque no se daba cuenta él de esa situación. Sí, eso parece extraño, pero sucede. Hemos tenido aquí también testimonios de personas que fallecieron, sin embargo, cuando son muertes trágicas, repentinas, accidentes, no se dan cuenta que ya no pertenecen a este plano físico y hay que guiarlos y decirles que ya no están aquí, que deben continuar. Pues sí. Bueno, pues ese sería Pues, mi relato, Gina. Ojalá pronto podamos volver a comunicarnos para platicarles por ahí algunas otras cosillas. Cuando quieras, por supuesto, Jerry, aquí te vamos a estar esperando. Muchas gracias. Un saludo, Nachito. Un saludo, Gina. A todos los peludomaníacos. Muchísimas gracias también a ti, a tu esposa, a tu familia y los invitamos a continuar noche a noche aquí con nosotros. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Ahí ya se encuentra Margarita en la delegación o alcaldía que ahora se llama Ahí está. Magdalena Contreras. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, ¿Cómo estás, Margot? muy bien aquí escuchándolos y esperándolos con ansia desde hace más de una hora. ¿A poco? Sí, ¿Y eso? pues porque quiero contar relato. Tengo uno padrísimo Mm, y espantoso más bien. Órale. Tengo muchísimos, pero este es uno de los que quiero contar. Ah, pues el más espantoso es el que queremos escuchar y qué bueno que ese es el que seleccionaste. Claro, se trata de una muerta o la muerte, no sé quién se nos aparecía, Ujú. de hace 30 años. Pasó esto hace 30 años. Bueno, nosotros cuidábamos casas muestra en Bosques de Aragón. Tengo hasta miedo, me acuerdo y me da miedo, ¿eh? No, tranquila. Llegamos a esa casa, nos dijeron que fuéramos a cuidarla, pero nos teníamos que quedar en esa casa. Todos mis hermanos, que éramos 9 hermanos, yo soy de las mayores, Ujú. entonces yo tenía 15 años. Llegamos a esa casa que es en Bosques de Birmania, allá en Bosques de Aragón, por Plaza Aragón. Ujú. Y yo recuerdo que acarreando las cosas en triciclos, porque recolectábamos la basura en esa colonia, Sí. llegamos y yo recuerdo que al llegar a la reja de la puerta del zaguán, esa casa de 2 pisos, alguien nos estaba observando de uno de las recámaras. Mm, De frente conmigo era la recámara de mi mano derecha. sí. Vidrios muy grandes. Y yo le dije a mi mamá que algo nos estaba observando. Y mi mamá me dijo que yo estaba loca, ¿no? Entonces empecé a subir mi ropa al baño del piso de arriba. Sí. Y cuando yo iba bajando,
porque se supone que mis 2 hermanas y yo nos íbamos a quedar arriba, en una de las recámaras, la limpiamos y todo, y cuando yo iba bajando ya de dejar mis cosas, faltando 6 escalones para dar la vuelta a la escalera y bajar, me hablaron de arriba y me hicieron shh. Entonces volteé y no sé cómo brinqué los escalones, le dije a mi mamá, mamita, alguien está ahí arriba, y me dijo, estás loca, hija. Pasó ese día, cargamos las cosas, y en la noche, que ya estábamos todos dormidos, bueno, acostados, durmiendo algunos, se oye una puerta, así como la tenía el conductor que estaba antes, que rechinaba la puerta. Sí. Así rechinó la puerta, y recuerdo bien claro que se oyeron unos pasos, como de unas zapatillas con un eco, así muy tenebroso, pero solo yo escuchaba, nadie de mi casa escuchaba, solo yo escuchaba todo. Qué raro, sí. Empezamos a escuchar que bajaron los pasos, pero en eso, como estábamos dormidas arriba, mis 2 hermanas y yo, mi hermana se le pusieron los ojos de otro color, a la que era mayor que yo, tenía 17 años ella, y me dijo, ¿tienes miedo? Y le dije, pues claro. Dice, pues qué bueno, porque toda la noche te voy a espantar. Entonces yo me bajé corriendo después de oír los pasos, aún así me bajé corriendo y me fui a donde estaba mi mamá, y como a los 10 minutos baja mi hermana y dice, súbete, Mago, y me dice, le dije, no, yo me quedo con mi mamá. ¿Te da miedo? Le dije, sí, me da miedo, te voy a cuidar. Le dije, no. Y se fue mi hermana, se volvió a subir a acostar, yo me quedé con mi mami. Y en eso mi hermana, la mayor, que estaba en los pies de mi mamá, acostada en otra cama, dice, mamita, hay alguien allá afuera. Nos asomamos por abajo de la cortina y era una mujer vestida de novia, con vestido corto, pelo largo, chino, güero. Órale. Pero solo de espaldas la vimos, no la vimos de frente. A otro día nos levantamos pues espantados, todos así como sacados de onda, jugando todos afuera. Estábamos jugando en el patio trasero de la casa, porque son casas de 2 pisos con patio atrás. Había una bola de pelos negra en el tubo de PVC que bajaba desde el techo, con unos ojos rojos viéndonos. Cuando volteamos, esa bola de pelo subió volando hasta arriba y no le tomamos ya más importancia. Ese mismo día en la noche, bueno, otro día después de que nos espantaron anoche, otro día en la noche, nos acostamos en la sala. Mi mami, yo me acosté con mi mamá porque yo siempre tenía mucho miedo. Entonces yo me quedé callada en los pies de mi mamá viendo por la ventana hacia afuera. Dormíamos en el piso y estábamos junto al comedor. Ajá. Entonces escucho la puerta otra vez como una noche anterior, como rechinaba así, horrible, y se oyen esos pasos, esas zapatillas con eco, esas zapatillas que cuando las oías te ponías chinito, y le jalé el pie a mi mamá y le dije, mami, dice, cállate, me empujó con el pie y me dijo, cállate. En eso bajan los pasos y cuando pasaron por donde estábamos acostados los pasos, los pelos se nos erizaron. Claro. Te prometo que sentíamos que los pelos nos los estaban jalando. Hace cuenta que esa era como una cabeza llena de pelos negros, pero los ojos eran rojos grandotes con lumbre. Órale. Y siempre que estábamos jugando con mis hermanos, bueno, yo ya era de las grandes, yo tenía 15 años, tengo 6 hermanos más chicos, estábamos jugando en el patio, yo sentía, desde chica siempre he presentido eso, o veo las cosas de reojo y volteo y ya no están. Pero me acuerdo que yo volteé porque yo sentí que nos estaban observando. Sí. Y en ese momento esa cabeza se subió pegado al tubo, como si fuera el tubo, hasta arriba del techo, y se desapareció. Vaya. Desapareció. Y ese día en la noche, porque una noche anterior ya nos habían espantado, yo le había dicho a mi mamá que alguien estaba en esa casa porque yo lo podía sentir. Pero es que no me creían porque decían que yo estaba loca. Su papá de mis hermanos, que mi padrastro, decía que estaba loca. Entonces digo que ese día en la noche bajaron los pasos otra vez, y cuando pasaron por la cabeza, por el lado donde estaba la cabeza de mi mamá, se nos erizaron los pelos como si nos los jalaran. Entonces yo le agarré el pie a mi mamá, estaba en los pies de mi mamá espantada, y ella con mis hermanitos, pero yo así, y me pateaba, que me esperara, que me callara, porque mi mamá ya la habíamos visto un día antes, una noche anterior. Entonces se abrió la puerta de la cocina, se sirvieron un vaso de agua y se volvieron a subir los pasos. En eso le dije a mi mamá que se levantara, que tenía mucho miedo yo. Sí. Y en eso mi padrastro, en el cuarto donde él dormía, se levanta y le dice a mi mamá,
a mi mamá se llamaba Anita y ella murió, y le hace a Ana, o sea, tartamudeando, que lo estaban ahorcando, y tenía unos dedos marcados así en el cuello, y nos sentamos todos en el comedor, bueno, nos levantamos todos espantados, y en eso el comedor rechinaba, y era muy viejo, el comedor rechinaba, del otro lado del comedor en la pared, se para alguien, rechina el comedor y truena la puerta de la entrada. Y dice mi mamá dijo que era un muerto que acababa de salir de la casa. Por fin conciliamos el sueño como si nada, pero a otro día, eso fue desde que llegamos hasta el día que nos fuimos, escuchamos la puerta rechinar y los pasos caminar por toda la casa. A otro día me meto a bañar y yo no me metía ya sola del miedo porque me daba mucho miedo. Entonces me metí a mi hermanita, le dije que me acompañara para atrás de la puerta en lo que me bañaba, y de repente abrieron la puerta, la empujaron, no había nada, cierro la puerta con miedo, quitan a mi hermanita, la empujan, y entonces que nos salimos petrificadas las dos de ahí. Desde ese día no nos dejaron de espantar. A mi mamá, a otro día luego, ¿Sí? mi mamá se levanta en la noche y dice que se siente muy mal, que ella sentía algo que la estaba presionando. Yo no decía nada porque yo no conocía, yo desde chica veo todo esto, pero desconocía lo que realmente pasaba en esa casa. Ujú. Y nos tenemos que llevar a mi mamá al hospital en la madrugada, después de que abren la puerta, bajan los pasos, y mi mamá se empieza a sentir mal, la llevamos al hospital, le tuvieron que amputar una pierna, de repente una pierna le empezó a sangrar de la nada, como una coladera de que estás colando algo, empezó a escurrirle la sangre, le cortaron una pierna, regresa mi mamá a la casa y empieza a estar muy mal. Entonces una persona que ya había cuidado esa casa dice que a él se le aparecía la muerte, que era la muerte la que estaba en esa casa, por eso no le podíamos ver la cara porque era un esqueleto. Oh. Que ese señor también ya murió, después de cuidar esa casa murió él, y luego también otra señora que cuidó esa casa también murió después, y mi mamá también murió después, 4 meses después de estar en esa casa murió, y nos dijeron que era la muerte la que estaba en esa casa. Oye, perdón, ¿todos esos decesos en un lapso de 4 meses? No, mi mamá murió después de 4 meses que llegamos, Okay, y las otras personas murieron, bueno, una antes y una después. Ajá. Bueno, pero no en el mismo lapso, sino fue diferentes como tiempos, vaya. Okay. De verdad, ahorita te lo estoy platicando bien tranquila porque ya no me da miedo. Yo lloraba de cuando le platicaba porque era algo impresionante lo que vivimos ahí. Ver a un muerto que estaba fuera, un espíritu, era un espíritu diabólico. Sí. Era muy muy impactante. Mis hermanos todavía se acuerdan y ellos dicen que no quieren hablar de eso. Porque a todos los espantaban, y a mi hermana Nati, que es la que es mayor que yo, a ella se le metió y ella me espantaba y me decía, pues esta noche no dormirás porque vas a vivir y vas a sufrir y vas a no sé qué. Yo decía, Dios, por favor. Pero yo corría a mi mamá siempre. Ella ya tiene 30 años, que murió en noviembre, cumple 30 años. Sí. Y esto pasó en mayo de hace 30 años. Oye, Margarita, ¿y nunca investigaron cuál fue el origen de todo lo que sucedía ahí en esa casa? ¿Qué crees? Que ahorita sí quiero. Antes no, porque yo tenía 15 años y como toda mi vida, desde que tengo uso de razón, veo muchos espíritus y me perseguían todo esto, pues no teníamos deseos de ver nada de eso. Solo sabemos que a los 4 meses mi mami murió, de 37 años murió ella. Ay, muy joven. Entonces era así como no regresar, no queríamos pasar enfrente de esa casa. Hoy sí quiero ir. ¿Esa casa está aquí en la Ciudad de México? Sí, pero yo creo que un día de estos voy a ir a investigar. Ya no tardo mucho, ya tengo hijos grandes. Sí. Vamos a ir y les vamos a llamar para contarles qué es lo que pasó entonces. Eso me parecería excelente porque de la nada no pudo surgir. Tuvieron que haber hecho ahí algún ritual, invocación, algo que sea el inicio de todo lo que sucedía en esta casa, porque no es normal. Entonces sí es impactante cuando llegas ya a que las personas mueren. Esto sí determina una familia, ¿no? El hecho de que hayan perdido tan joven a tu mamá y que además se hayan enterado de las otras personas que también fallecieron ahí, lo asocien a la aparición de la muerte. Entonces, sí, nos encantaría, Margarita, que nos tengas al tanto de lo que sucede. Claro que sí, fíjate, porque desde que llegamos ahí los colores de la casa en realidad eran como colores grises, oscuros, morados.
es que la casa era como si hubiera una nube encima y todo era oscuro. Ahora te digo que ya no tengo miedo y ya me dijo una de mis hijas que está igual de loca que yo que vamos a ir y lo que hay ahí yo sí quiero investigar. Yo espero que no hayan vendido esa casa. Tiene 30 años que no he vuelto a ir, como 30, 31 años, no, como 29 años que no he vuelto a ir para allá porque yo ya vivo en el DF y allá es Estado de México. Ah, ok. Pero cualquier chico rato voy a lanzarme y les prometo que les voy a llamar y les voy a platicar otros relatos terribles de niña cuando éramos niñas. Y tengo muchos relatos, pero quiero dejarle lugar a más gente. Margarita, nos dio muchísimo gusto platicar contigo y por supuesto que nos va a encantar que tú nos estés platicando de más experiencias. Aquí lo vamos a notar que tienes más relatos. Claro. Y vamos a seguir al tanto de esta casa que nos comentas. Ok, pues muchas gracias y que sigan contando relatos padrísimos, que estamos aquí escuchándolos. Órale, un saludo a toda la familia, hoy hasta pequeñitos por ahí. Sí, mi nieta, la mayor, aquí vive conmigo. Pues un abrazo y muchísimas gracias. Más adelante nos contactamos una vez más porque se ve que hay parque y hay mucha tela de donde cortar. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y ya tenemos aquí en la línea a Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? Aquí estoy ahorita en Ciudad de México, aquí en el DF, estoy ahorita. ¿Qué delegación, Evelyn? En la Gustavo Madero. Ay, muy bien, saludos a esta delegación que pues sí tenemos una gran cantidad de miedofan y Evelyn es uno de ellos. Entonces, ¿qué nos vas a contar? Pues sí, yo les quiero contar que pues yo desde muy niña he tenido, ahora sí que muchas experiencias. ¿Sí? Desde que tenía yo como 7 años me acuerdo que fue la primera que tuve. Nosotros vivíamos en la casa de los abuelos paternos. Sí. Y entonces ahí haga de cuenta que mi abuelo era panadero. Tenía su horno de esos que se usaban antes de adobe y leña. Y atrás de ese horno tenía como un callejón, porque atrás tenía una bodega donde usaban muchas cosas. Ajá. Había un pozo de agua, que ahí brota el agua naturalmente, hasta la vez está. Es por allá cerca del estado de Michoacán, entre Michoacán y el estado de Guerrero. Entonces, haga de cuenta que yo estaba muy niña y me dieron ganas de ir al baño, ahora sí, a hacer del uno, ¿no? Sí. Y yo entonces me levanté, pero me dio, o sea, no sé si fue miedo o flojera, pero no quise ir. Me quedé allí cerca donde estaba el pozo de agua. Sí. Entonces ya yo vi como un hombre salió de atrás, donde tenía mi abuelo su bodega, pero era así como se dice, ahora sí que dicen, como si fuera un charro, un mariachi. Traía en su mano un candil. Ajá. Con su mecha así toda prendida. Y entonces yo lo vi que entró al baño y vi bien, como era cortina, así muy transparente. Y como entró, se paró adentro del baño, pero lo que hizo adentro fue de un solo soplido, apagó el candil, se quedó todo oscuro otra vez. Uh-huh. Entonces yo me paro rápido y me fui corriendo y le digo a mi mamá, le digo, hay un hombre allá adentro. ¿De cómo? Dice, sí. Le digo, sí, le digo, venía de allá atrás. Y me creyeron y no, porque decían, pues a lo mejor no fue una imaginación o algo así. Sí. Ya se fueron todos, los que estaban ahí. Mi abuelita, mi tío, tengo un tío que es sacerdote. Fueron a ver y nada, estaba todo vacío. Ya de allí pasó y ya todo así normal. Pero después yo me fui dando cuenta de que iban pasando cosas ahí mismo en la casa. Y en una ocasión entre las plantas me aparece un como duende, ancianito. O sea, un hombrecito. Ajá, un duende así, de unos
¿qué será? 25 centímetros. Ujú. Yo me gustaba jugar en unos árboles que tenía allí, y unas macetas, y me gustaba jugar así, que hacía pasteles de lodo, así, ¿no? Sí. Entonces ese duendecito era como un ancianito, muy así, bien cambiadito. Sus zapatos incluso tenían como unos cascabelitos. Y agarra y se me aparece así, entre las plantas. Y me empieza a hablar. Y en esos tiempos me acuerdo yo que todavía no había, ¿cómo decir? Se puede decir que yo no tenía, o sea, a la mano, como yo podía ver caricaturas o cosas así, que en una televisión, que a colores ni nada, ¿no? Sí. Pero este duendecito, a dar cuenta que en ese tiempo Sí. me ponía imágenes así, ¿no? En el aire, así como dibujitos, flores, en fin, muchas cosas, ¿no? Ujú. Se me aparecía frecuentemente, pero me decía que yo no le dijera a nadie. Oye, Evelyn, o sea que ya se había convertido en tu amigo. Ajá, ya se había convertido en mi amigo. Y me decía que no le dijera a nadie, porque me dijo, tú le platicas a alguien, no te van a creer. Y si no te creen, yo me voy a enojar. Y si se burlan de ti, yo los voy a castigar. Oh. Yo pues así, decía, no, pues está bien. Y así fue pasando. Entonces ahí en la casa empezaron a acontecer muchas cosas, porque por ejemplo, me aparece una mujer, bueno, ahorita ya no porque está otro terreno ahí que ya vendió mi tío, ya hicieron otra cosa ahí, pero hicieron ahorita una, se puede decir que donde venden cámaras, fotos de bodas y todo eso, ¿no? Sí. Entonces en ese local aún espantan, pero antes como era toda la casa, hasta allá, todo eso, Ujú. ahí se aparecía la mujer, la misma mujer que se sigue apareciendo. Una mujer vestida de negro, con un sombrero, y todo así un velo negro tapado sobre su cara. Y luego otras personas veían a una anciana sentada en una silla, peinándose su pelo largo y muy canoso. Y otras personas veían lo mismo que yo había visto al hombre cuando yo estaba chica. Entonces mi tío, cuando vendió una parte, empieza a construir la casa. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que los piones, al ir escarbando, encuentran huesos de muertos, Órale. de personas humanas. Entonces nos estabas contando de este señor que tú veías, o duendecillo que tú veías, ya también los demás lo vieron, y que localizaron por ahí unos restos humanos, ¿no? Así es, lo que pasa es que haz de cuenta que ese duendecito que le digo yo, Sí. que me aparecía así, cuando encontraron los restos humanos fue cuando vendió mi tío una parte del terreno que era muy grande. Sí. Y le digo que cuando los trabajadores que estaban allí haciendo eso, escarbaron y encontraron las partes de unos huesos humanos. Sí. E incluso encontraron una lápida que era de una niña. Oh. Ok. Entonces yo pienso que Ya pues, todo estuvo mal, empieza a tener sentido, ¿no? O sea, las manifestaciones extrañas. Exactamente. Exacto. Y luego mi abuela nos empieza a contar, cuando mi abuelo compró el terreno, Sí. era un terreno muy solo, que había muchos árboles. Por allá en Tierra Caliente se llaman mezquites, Ajá. son unos árboles que se dan mucho allá. Sí. Y dice que ahí en ese tiempo, en mucho tiempo atrás, en épocas casi de la revolución se puede decir, que muchos de esos lugares eran utilizados para ahorcar a personas que eran sentenciadas. Ajá, como estaban muy altos, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Y muy fuertes, pues, que son árboles que no se rompen fácilmente. Ajá. Entonces mi abuela nos platicaba de eso, que todo se fue uniendo así, ¿no? Entonces mi tío lo que hace cuando encontraron esos huesos y esa lápida, dijo mi tío, bueno, si aquí antes era panteón, pues hay que sigan descansando. Lo que hizo fue echarles agua bendita, como el sacerdote, y puso la lápida,
y encima siguió construyendo, a ver cuando quisieron otro piso encima. Sí. Pero ahí dejó esos huesos. Oh. Y entonces, por eso ahí mismo siguen asustando, ahí en esa casa, o sea, siguen espantando. Sí. Y entonces haga cuenta que donde vendieron ahí el pedazo, hicieron una fotostática, o no sé cómo se le pueda nombrar eso. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Donde se venden, acuérdate que en el terreno hicieron un negocio donde hacen, se revelan fotos, que venden cámaras, en fin. Ok, sí, un negocio de fotografía, ¿no? Ajá. Y la chica que estaba atendiendo le dice una vez a mi hermana, oye, dice, ¿qué crees? Dice, el otro vez me asustaron. Y le dice mi hermana, ¿y qué cosa fue lo que viste? Dice, estaba yo por cerrar cuando pasa una señora sin permiso hacia donde está el baño. Iba toda vestida de negro, exactamente como anteriormente se le veía ahí en ese mismo lugar, pero ya ahora ya era perteneciente a otra persona. Entonces lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, a pesar de que ya era, ya es otra cosa, o sea, se sigue apareciendo ahí. Sí. Y entonces digo yo, pues está muy fuerte porque a pesar de que ya no es así como antes era la casa, ya es otro local, otro dueño, o sea, los fantasmas siguen manifestando ahí mismo, en ese lugar. Sí, en realidad no importa quién sea el dueño, la cosa es que la energía está ahí en el local, en el terreno. Así sea quien compre ese lugar, pues va a tener que sufrir las mismas consecuencias, ¿no? Así es. Luego mi abuelito decía que, por ejemplo, a ella también le dijeron a ella una vez que había, estaba un pedazo de un tronco, que también nada más lo taparon, porque nada más la cosa que lo rebanaron. Y decía mi abuela que le habían dicho que en esa raíz, en ese árbol, había oro enterrado. Entonces, por eso mismo también yo pienso que se manifestaba todo ese tipo. O y sea volviendo a lo del duendecito que yo veía que era un ancianito, te digo como de unos 25 centímetros, 30. Sí. Donde quiera me andaba siguiendo luego a veces. O sea, lo que a mí no me gustaba luego a veces de él era de que me hacía hacer cosas que yo no quería. ¿Cómo qué? Por ejemplo, supongamos, como yo era niña en la escuela, sí, me decía, pues quisiera, por decir, escríbele en el cuaderno a ese niño, o sea, escríbele, o sea, decir, ráyaselo pues, ¿no? Como yo era niña, yo pienso que me ponía a hacer cosas así sencillas, ¿no? Que yo podía hacer. Una vez, o que le pegara el chicle, por ejemplo, a una de mis compañeras. Oh, o sea, hacer travesuras, ¿no? Ajá, hacer, pero él me decía que yo las hiciera, porque si yo no las hacía, a mí me pasaba algo, me caía, o me picaba alguna avispa, o por ejemplo algo así, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, cuando mi abuela me mandaba a las tortillas, por ejemplo, luego me decía, vete descalza. Quiero que te vayas descalza. Quiero que te vayas por tal calle. Ajá. Y luego a ti te regañaban, ¿no? Ajá, exactamente. Me decía, tienes que regresar por ahí mismo. Y las mismas huellas que pintaste de ida, tienes que volverlas a pasar encima de ellas otra vez. Regresarte ahí. Evelyn, ¿esto cuándo lo dejaste de escuchar? Eso fue a los 13 años. Yo lo empecé a escuchar como a los 7. Sí. Como que se alejó de mí a los 13 años. Bien. Ajá. Oye, ¿y tú sí hacías todo lo que te pedían? Sí, acuérdate que yo al principio sí hacía todo, pero ya después yo como que me fui agarrando como, no se puede decir, como confianza o no sé. Entonces yo, un día le dije digo, oye, tú nunca me has dicho cómo te llamas. Ándale. Iba yo a las tortillas, ¿no? Yo fui a las tortillas porque siempre iba yo en la tarde. Sí. Y agarra, y yo estaba haciendo cola en las tortillas, que me aparece aquí en mi hombro, se para. Yo lo veía, pero la gente no, yo pienso porque nunca decían, oh, mira lo que tiene ahí, no, nada. Ajá. Entonces estaba parado aquí en mi hombro y me dice, ¿quieres saber cómo me llamo? Le digo, pues sí. Dice, ¿te quieres saber para allá?
pero dijo que regresaba a ver hacia una barda que estaba ahí. Sí. Pues no lo va a tener, pero la barda como que se empezó a agrietar. Se formó el nombre de él. ¿Y cuál era el nombre? Su nombre es Tito. Híjole. Z-I-T-T-O. A ver, nuevamente, por favor. ¿Dónde? Nuevamente, ¿cómo es? Es Z. Z. I. T. Ajá. T de Tito y O al último. T de Tito. Ajá, es Z, I, T de Tito, otra vez T de Tito, O. Ajá. Son dos T. Cito. Así es. Así puso ahí en la pared. Y a mí que me sorprendió porque da de cuenta que cómo se fue abriendo la barda. Nadie veía eso porque yo me imagino que si las demás personas hubieran visto, hubieran dicho, ay, mira cómo se está abriendo, ¿no? Nada más yo lo podía ver. Ya Sí. me dijo así. Lo que yo nunca he sabido qué significa eso. Vamos a investigar qué pudiera significar eso. Obviamente era algo que te controlaba, algo que te sabía manipular, porque siendo tu niña, pues atendías a todo esto que te decía, aunque si ahora ya como adulta te pones a pensar, ¿por qué le hacías más caso a este pequeño ser en vez de hacerle caso a tu abuelita, por ejemplo? Porque seguramente, o a tu mamá, que te decían, no te quites los zapatos, y tú te los quitas porque te los decía este hombrecito. No, exactamente, ¿verdad? me regañaban. Mi abuela me decía, Ajá. ¿cómo puede ser que te vas así, si te vas a quemar los pies, y la tierra está bien caliente? Y yo le decía, yo me ponía rebelde y le decía, es que yo así me quiero ir. Uh-huh. Pero no sabía, porque yo no les quería decir lo que me pasaba, Sí. porque él me lo tenía prohibido. Yo lo comprobé con un amigo de mi papá. Ajá. Cuando yo tenía como 9 años, le platiqué a mi papá. Sí. Le dije, oye, papá, mira, a mí me pasa esto. Desde los 15 años me sale una presión de... Se está perdiendo tu voz, Evelyn. Ah, sí, perdón. Y entonces yo le dije a mi papá, le dije, ¿sabe qué? Le digo, a mí me pasa esto. Y mi papá agarra y le dice a un amigo de él. Uh-huh. Y su amigo de él agarra y me dice, a ver, cuéntame cómo está eso. Yo pensando que era una persona seria, que me iba a creer o que me iba a ayudar, empecé a contar. Sí. Hay personas que durante toda su vida, como el caso de Evelyn, han tenido eventos que son considerados, Nacho, sobrenaturales, y que a veces, Evelyn, seguro cuando sobre todo estabas pequeña, los adultos a lo mejor no te daban todo el crédito, no te creían acerca de lo que tú vivías. Si alguien te dice, oye, ¿por qué hiciste tal cosa cuando eres pequeño? Dices, no, es que alguien me lo comentó. Van a decir, no, tú estás inventando, tú lo hiciste porque tú quisiste. ¿No te pasaba eso, Evelyn? Así es, sí me pasaba. Porque yo, por ejemplo, como le estaba contando, cuando yo le tuve la confianza a mi papá y se lo dije, yo tenía 9 años. Sí. Y él se lo contó a un amigo. Y yo se lo conté. Él me dijo, el amigo de mi papá me dijo, a ver, cuéntame cómo está. Y yo le empecé a decir cómo estaba eso, ¿no? Cómo se me apareció y lo que me hacía hacer y todo eso. Uh-huh. Y el señor, lejos de entenderme o de comprenderme, se empezó a reír. Uh-huh. O sea, lo tomó como a burla, no sé. ¿Qué me pasó? Yo me sentí muy mal, a pesar de que yo era una niña, yo me sentí muy mal. Decimos aquí, te empezó a cargar carrilla, ¿no? Exactamente, como que lo tomó a burla. Mi papá no, porque él pues sí me creía, ¿verdad? Pero él le dijo, allá, o sea, yo te dije, pero o sea, que para que supieras, ¿no? Sí, bájale, ¿no? Y el señor así, ajá, o sea, así como que lo empezó a decir, ¿por qué te portas así? Yo te dije en buena onda, ¿no? Ajá. Pasó, pues no lo va a creer, pero el señor este era trailero. Sí. Entonces que andaba matando en su trailer a otro día que salió un viaje. Ajá. Y me aparece mi duende otra vez y me dice, ¿ya ves por qué te digo que no le digas a nadie? Ah, cierto, porque él te advirtió que si le decías a alguien y no te creía, él se iba a enojar y les iba a hacer alguna travesura, ¿no? Así es. Oh, No, sí, pues. Claro. Oye, qué historia tan impresionante nos estás narrando, Evelyn. Él me dijo, se burló de mí, se burló de ti, yo lo tuve que castigar. Sí. Así me dijo. Sí. Yo me quedé así, helada, porque yo no sabía ni lo que había pasado.
Lo que llega mi papá fue por su esposa en ese tiempo, Sí. porque estaba separado de mi mamá. Y entonces, fue por su esposa a su trabajo y llega Ajá. y empiezan a contar eso, ¿no? A comentar. Sí. Yo me quedé así, ¿no? Pues Hijo. es que precisamente esa persona, su amigo que había ido, yo le había contado, le había pasado eso. Ujú. Y él ya me había dicho antes también, antes que llegara mi papá, él ya me había dicho. Mm. Oye, ¿y esa fue la única vez en donde lo pudiste comprobar? O sea, aquí la cosa es que tal vez fue una coincidencia. Si hubiera hubieras... bueno, es que para una niña es terrible, ¿no? Saber que te echan a ti la culpa, ¿no? Literalmente lo que hacía el duendecillo era echarte a ti la culpa de lo que le había ocurrido al señor, ¿no? Al que se burló de ti. Porque a lo mejor tú podías haber probado a ver si era cierto que era causa de él, contándole a otra persona, ¿no? Sí, pero haga de cuenta que yo estaba educada así como que yo sentía Uh-huh. la necesidad de obedecerle, como que yo decía, Sí. tengo que hacer lo que él me dice. Te tenía dominada, Evelyn. Ajá, como que lo tenía dominada, Sí. como que yo hacía lo que él me decía. Y le digo, por ejemplo, yo a veces me daba flojera y decía yo, de una vez, o sea, porque así en una ocasión, Sí. dije, ay, pero ¿por qué no voy a ir por ahí? Pues, no me gusta. Voy a irme por donde yo quiera, Sí. ¿eh? Sí. Y resultaba que, por ejemplo, yo me fui por ahí Ajá. y me caí, O sea que como quien dice, lo desobedecías y también tú Exactamente. pagabas las me consecuencias. pasaba algo a mí. Ajá. Por ejemplo, si en una ocasión en la escuela me dijo, cómprate un helado, lo quiero de su sabor. Ajá. Y le decía, no, es que de ese sabor no me gusta. Sí. Y me compré uno de mi gusto y le puse una abeja en los labios. Ups. Oye, Entonces, qué sí, fueron terrible. varias ¿Y cosas. sabes qué es lo peor, Evelyn? No es todo esto que te hizo este ser. Que, mira, yo pienso que era una especie como de demonio. Yo entiendo que los duendes sí son muy traviesos y pueden hacernos pasar muy malos ratos, pero no tienen este poder que te manifestó así de plano de causarte tanto daño. Yo pienso que era un pequeño demonio, la verdad es que se presentó ante ti de una forma muy inocente, que tú no le tuvieras miedo a la simple vista, pero de que se comportó como un pingo, Gina, no hay duda, ¿no? Definitivamente el hecho de la amenaza, de decir si haces esto va a ocurrir lo otro, y una situación bastante difícil, Evelyn, que viviste, y que por supuesto nosotros aquí agradecemos que lo hayas compartido, porque algunas personas pueden sentirse identificadas con lo que tú viviste, y entonces aquí pues podemos subrayar que no solamente a una persona le pasa, sino que hay muchos miedofan que han vivido esto, pero que a veces se tienen que reservar porque no todo mundo cree este tipo de situaciones. Así es, y pues yo por último pues les agradezco que me hayan permitido contarles, son muchas cosas que me han pasado, y pues sí, la verdad era un ser demoníaco, porque ya después, yo soy una señora que ya tengo 51 años de edad. Mira, qué bueno. Pues la verdad, a estas alturas de mi vida, hasta esta edad que tengo, Sí. me di cuenta que era un mal espíritu Sí. que me andaba molestando desde esa edad. Sí. Pues muchísimas gracias, Evelyn, qué bueno que aunque sea a esta edad que tienes actualmente, pues ya te diste cuenta, y esto te lo digo porque ahora si tus hijos te comentan algo, pues ya sabes que hay que hacerles caso, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Sí. Muchísimas gracias, Evelyn, ojalá que no sea la última vez que platicamos contigo. No, claro que no, tengo muchas cosas que contarles. Excelente. Lo único que quería pedirles de favor, si pueden investigar lo que significa ese nombre, porque la verdad no lo sé. Te lo prometemos, si nos escuchas en los siguientes días, vas a ver que te vamos a tener una respuesta y lo vamos a platicar y compartir con todos nuestros amigos. Ok, muy bien. Que estés muy bien, Evelyn. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Vaya situaciones extrañas, Nacho, pero así como Evelyn, hay muchos relatos que nos quieren compartir. El fantasma errante.